Hola amigos participantes de la séptima Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Reciban un saludo cordial del Grupo de Investigación Gigae 3D de la Unidad Central del Valle del Cauca. Vamos a hablar en esta ocasión del cálculo de la huella de carbono de alcance 2 generada por las TIC, un estudio de caso. Trabajo que hemos desarrollado con los profesores Mariluz Ojeda Solarte, Andrés Rey Piedrahita, José Gabriel Pérez quienes habla y Richard Andrés Gómez Osorio. Nuestro planeta está sufriendo. Nosotros somos responsables de gran parte de ese sufrimiento. Temas como el calentamiento global y el cambio climático han sido trabajados desde hace mucho tiempo por la industria, por las empresas, por las universidades, por instituciones gubernamentales y no gubernamentales, quienes desde la ONU han trabajado en el liderazgo de proyectos y demás que han sido atendidos para tratar de resolver el problema del calentamiento global. Los daños que causa el cambio climático se reflejan tanto en la naturaleza como en los animales y en la población humana. Producen un fuerte impacto en los recursos de hoy y en los de las generaciones futuras. Precisamente, ese es uno de los compromisos nuestros, tratar de utilizar los recursos presentes, pero sin gastarnos los recursos de las generaciones que están por venir. El cambio climático es también el resultado de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen como consecuencia de la actividad humana y de la elaboración de productos en la industria. Con el fin de disminuir estos efectos sobre el planeta, los gobiernos y las instituciones privadas se reúnen anualmente en las cumbres para tratar el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Normalmente en las cumbres se llegan a acuerdos que tiendan a trabajar en función de dos aspectos importantes. El primero, evitar que la temperatura del planeta a mediados de este siglo suba a 1.5 grados. Y segundo, que cada uno de los países se comprometa en disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Las ciudades, como todos sabemos, son los receptores de la mayor cantidad de la población del mundo. Grandes concentraciones urbanas se han venido estableciendo desde hace mucho tiempo y la tendencia sigue siendo al crecimiento. ¿Qué consecuencias trae esto? Por ejemplo, las grandes concentraciones de personas en las ciudades hacen que los recursos sean distribuidos entre todos. Pero si alcanzarán para todos, es difícil, es complicado, porque los recursos no alcanzan para todos. Algunos países que están en vías de desarrollo aún tienen el problema de la distribución de esos recursos equitativos. Países como nosotros nos vemos abocados a los grandes problemas de la migración. El DANE dice que somos 50 millones de colombianos aproximadamente, pero tenemos que contar también a los de las migraciones que están aumentando nuestra población. Estos y otros problemas son aquellos que nos están causando la generación de gases de efecto invernadero. La industria, por ejemplo, con sus quemas incontroladas, con la quema de combustibles fósiles, con la utilización de gasolina, diésel y otros combustibles, hacen que se genere una huella de carbono que cada vez va en crecimiento. La huella del carbono es esa medición de todos los gases de efecto invernadero que son producidos por la actividad humana o por la generación de algún producto en la industria. Una de las cumbres más importantes que se ha realizado en nuestra época ha sido la Cumbre de París, que se desarrolló en diciembre del 2015. Posteriormente, año tras año, se hacen las cumbres en las cuales se revisan los resultados que han venido alcanzando cada uno de los países con sus compromisos en la disminución de los gases de efecto invernadero. ¿Cómo hemos desarrollado nuestro proyecto? Especialmente nos hemos enfocado en la huella de carbono de alcance 2. Esa se refiere a la cantidad de gases que se están generando por la compra de energía eléctrica, aquella que necesitamos para el suministro de todos los aparatos eléctricos y electrónicos, tanto del hogar como del comercio y de la industria. Esto nos lleva a calcular entonces la huella de carbono de alcance 2, a partir de tres datos importantes: los datos de actividad, el factor de emisión y el potencial de calentamiento global. ¿Cuál es nuestra propuesta? Hacer una medición y un cálculo. La medición, para ello partimos de
Inicialmente, medir el consumo real de las máquinas en tiempos de funcionamiento. Segundo, medir el llamado consumo fantasma, es decir, aquel consumo que se genera cuando las máquinas están apagadas, pero no se han desconectado de la red de suministro de energía. Tercero, validar esos datos que inicialmente los calculamos mediante software. Instalamos una aplicación que automáticamente va calculando el consumo de las máquinas y la va guardando en una base de datos diariamente y lo va promediando. Esas validaciones las hacemos con pinzas Voltian perimétricas no laboratorios, con el fin de validar la información y poder llegar a un índice de precisión de los datos obtenidos anteriormente. Luego sumamos los datos para llegar a un número total que nos indique cuál es el consumo promedio de esas máquinas en un determinado tiempo que ya ha sido definido previamente, tanto para la observación como para los meses en los cuales se haga el trabajo. Las unidades en las que trabajamos, por ejemplo, son para energía kilovatios hora, el potencial de calentamiento global es 1 y el factor de emisión, para este caso 0,13 toneladas de CO2 equivalentes sobre megavatios hora, que es una fórmula publicada por la UCME anualmente. Para validar nuestro modelo hemos trabajado con un estudio de caso. El estudio de caso lo estamos fundamentando como una investigación empírica desde la propuesta de Robert Dean, uno de los grandes investigadores de estos temas a nivel mundial. Para ello desarrollamos un diseño metodológico en el cual incluimos el fenómeno a estudiar, definimos sus fronteras y los datos que vamos a observar. Y para ello, entonces, finalmente vamos a definir unas preguntas de investigación. Luego, las proposiciones teóricas. Seleccionamos un caso para trabajarlo, recopilamos sus datos y los analizamos, para llegar a hacer finalmente una vinculación lógica que sería la relación entre las variables que estemos trabajando. Para este estudio de caso hemos definido 3 preguntas de investigación. Estas preguntas guían todo el procedimiento del estudio de caso y se resuelven en la sección de discusiones. Luego de un análisis, hemos seleccionado una organización colombiana de educación superior de carácter público que por motivos de reserva de identidad la llamaremos IUP, Institución Universitaria Pública. En esa institución realizamos el estudio de caso y la validación del modelo. Esta institución seleccionada cuenta aproximadamente con 5.000 estudiantes, 200 administrativos, 400 docentes y desarrolla todo su trabajo apoyado en TIC. Y se soporta en 480 computadores distribuidos en 7 salas de cómputo, bibliotecas, oficinas administrativas y salas de profesores. Ejecutado allí el modelo, después de hacer una observación de varios meses, recolectando información diariamente y haciendo las comprobaciones manuales, llegamos a los siguientes resultados. En la primera tabla podemos ver el cálculo de la huella de carbono generada por una oficina. En esa oficina encontramos 4 máquinas. La primera trabaja solamente para procesos de investigación. La segunda máquina es un servidor que permanece conectado 7x24. La tercera máquina es para un docente y la cuarta máquina es para labores administrativas. Se calculó el promedio diario, se calculó el promedio semanal. A eso entonces se le llevó al consumo, es decir, que hicimos la relación entre la potencia que está consumiendo cada una de las máquinas multiplicada por la cantidad de horas de uso real. Eso nos dio como resultado el consumo en kilovatios hora. Posteriormente lo multiplicamos por el factor de emisión de la UCME y nos dieron los datos que aparecen allí en pantalla. Esos datos son finalmente la cantidad de CO2 que se generó por la actividad de esas máquinas. En la tabla 2 vemos el cálculo de la huella de carbono generada por las máquinas de una sala de cómputo. Allí encontramos que las salas todas son utilizadas para labores de docencia. Calculamos los promedios diarios, los totales semanales, los consumos en kilovatios hora, lo multiplicamos por el factor de emisión y encontramos entonces el CO2 que se generó por efecto del uso de estas máquinas. Posteriormente llegamos entonces al siguiente resultado.
Esta tabla muestra primero que todo el detalle, que fue cuáles son las actividades que se hicieron, los totales de la actividad y la unidad. Las horas útiles de uso de las máquinas fueron 68.728 en el tiempo de observación. Las horas full de las máquinas, es decir, las horas que las máquinas permanecen conectadas a la red de suministro eléctrico, son 481.800 horas. El promedio de consumo por cada máquina fue de 170 vatios en una hora. El promedio de consumo por máquina apagada, 5 vatios hora. El consumo de la muestra en el año fueron 11.7 megavatios hora. El consumo fantasma al año fue 2.1 megavatios hora. En conclusión, el consumo por el uso más el consumo fantasma nos da casi 2 toneladas de CO2 en la muestra solamente en 6 meses. Quiere decir que en un año sería aproximadamente 4 toneladas de CO2 equivalente. Es una cifra que aparentemente es muy bajita, pero la muestra con la cual nosotros trabajamos fueron 54 máquinas, una sola sala de cómputo. Ya hemos dicho anteriormente que la institución universitaria que hemos seleccionado tiene 7 salas de cómputo y más de 400 computadores. Quiere decir que finalmente estamos llegando a un estimativo anual de 14 toneladas de CO2 al año. Después del trabajo realizado hemos llegado a las siguientes conclusiones. Las preguntas de investigación nos dijeron que hace falta una administración mucho más adecuada del consumo energético en las salas de cómputo. Además de eso, que se debe involucrar a la alta dirección para que tomen decisiones acerca de estos temas. ¿Cómo podemos ayudar a resolverlos? Una alternativa es que se incluyan las buenas prácticas verdes, llamadas Green IT, para mejorar el consumo energético en las salas. Por ejemplo, con procesos de desconexión de las máquinas cuando no están en uso, administrándolas de tal manera que las máquinas que se prendan únicamente en los momentos de clases o en los momentos de actividad, pero que no queden encendidas cuando no sea necesario. Adicionalmente, las aplicaciones de las salas de cómputo deben ser administradas energéticamente por medio de software. Es una tarea que se puede hacer desde los sistemas operativos. La cantidad de CO2 que se genera en las salas de cómputo de la universidad del estudio de caso puede ser reducido mediante una administración eficiente. Pero si lo queremos compensar, entonces una alternativa es sembrar árboles. ¿Cuántos árboles? Depende, en este caso, primero de la actividad, de los datos de actividad que obtuvimos, de la cantidad de CO2 que se ha generado y de los bosques que la misma universidad tenga sembrados. Entonces, adicionalmente tendrá que compensar sembrando más árboles, teniendo en cuenta que tenemos 2 sumideros especiales de CO2 en el mundo, los bosques y el mar. Entonces, una alternativa mucho más a la mano es intervenir los bosques tratando de sembrar muchos más árboles. ¿Qué podemos hacer hacia el futuro? Nosotros seguimos trabajando en unos talleres por el cambio climático. Estamos yendo a universidades, especialmente de la región, y estamos llevando unas conferencias en las cuales hablamos de estos temas de cambio climático, hablamos del calentamiento global, hablamos de la huella de carbono, hablamos de todo aquello que se puede hacer para administrar eficientemente el recurso energético. Además, le permitimos a los asistentes que por medio de unas aplicaciones desarrolladas por nosotros calculen su propia huella de carbono y ellos generen compromisos para reducir su propia huella. De esta manera seguimos trabajando y queremos que la comunidad escuche todos esos temas tan importantes y que poco a poco los vayan apropiando para que entre todos podamos reducir. Todo lo que podamos hacer por el medio ambiente, por el cambio climático, por el calentamiento global, por reducir emisiones de gases de efecto invernadero y por reducir esa temperatura del planeta, será él quien se lo agradezca, el planeta. Gracias por la atención.